Sin embargo, pues cabe señalar que es importante también que, aparte de los aspectos formales, también nosotros debemos entender el contenido en sí del instrumento público, es decir, el fondo del instrumento público que al final, pues, sobre el mismo puede prevalecer algún tipo de, si lo vemos desde el punto de vista civil, pues algún tipo de nulidad. Sin embargo, algunos aspectos pues van de la mano con los aspectos formales y por lo tanto es importante que deban ser señalados y bajo este aspecto pues yo voy a tratar los contratos traslativos de dominio y voy a tratar de hacer hincapié en esos aspectos, elementos que son importantísimos, sobre todo en la práctica notarial y que por obvias razones, debido a una función importante que tiene que el notario, pues, ante todo, debe velar porque ese instrumento público, al momento de surtir efectos, no solo vaya a surtir los efectos esperados, sino que también a futuro, pues, pueda tener un carácter de previsibilidad sobre aquellos aspectos que puedan atacar el mismo. Y en ese sentido, pues, quiero acotar y vamos a ver si Javier, pues, sí, ya tengo la opción para compartir pantalla. Entonces, vamos a empezar con algunas situaciones. Por ejemplo, antes de entrar en materia, sí, de lo que es el contrato, yo siempre retrocedo un poco sobre los conocimientos previos para posteriormente llegar a los conocimientos específicos. ¿Por qué motivo hago esto? Porque es importante que si nosotros ya tenemos los conocimientos generales, pues entonces se nos van a facilitar más los conocimientos específicos. De esa cuenta, vamos a entender que en la parte contractual, pues sobre todo en los contratos traslativos de dominio, estos van a llevar un punto específico. Las generalidades normalmente van a ser los derechos reales. Entonces, obviamente, los que van a ir conmigo a la retrasada deben entender que yo no pregunto derechos reales, pero sí me va a servir en este momento para explicarles a ustedes el fondo en sí de lo que son los contratos traslativos del dominio y por qué el contenido del mismo. Entonces, veámoslo así. Voy a compartirles solo una pequeña pantalla y en base a este esquema que les voy a presentar, yo les voy a explicar en sí lo que son si lo quieren ver así, en sí lo que es eh, los contratos traslativos de dominio. Entonces, vamos a ver, permítame eso. Okay. Ahí estamos. Entonces, este es un esquema básico. Es un esquema básico, no tiene mayores elementos. Lo que me va a servir a mí es para explicarles los caracteres formales. Ya los catedráticos se los han explicado muy bien. Lo que yo voy a hacer explicar es el contenido y me va a servir para adoptar también los elementos formales que nosotros como notarios debemos de cuidar, no solo dentro del mismo, sino sobre todo en los contratos traslativos de dominio. Ya les voy a explicar por qué. Bueno, nosotros tratamos este tema, la mayoría se recordará que en Guatemala, por ejemplo, manejamos la división de derechos reales de goce, mero goce, de garantía o ejercicio, y en ese sentido, los aspectos importantes van a nacer del derecho de propiedad. Y veamos así, el derecho de goce, resaltando el derecho de propiedad como elemento importante, como derecho principal, es importante entender que sin la propiedad no podríamos hablar de derechos reales de mero goce, ni tampoco derechos reales de garantía. ¿Por qué motivo? Vamos a ver que la propiedad como tal, artículo 39, que es un derecho constitucional, y la propiedad prevista en nuestro Código Civil, cuando nosotros vamos a hacer el desglose de los derechos que contienen en sí la propiedad como tal, los derechos o poderes o facultades, como le denominan algunos, va a contener 4 elementos. El jus utendi, poder de usar; el jus fruendi, poder de disfrutar, de gozar del bien; el jus abutendi y el jus vindicandi, es decir, el derecho de enajenar, el derecho de reivindicar la propiedad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? El ius utendi y el ius rendi van a ser derechos o facultades, parte de la propiedad, pero estos van a ser poderes jurídicos, perdón, poderes materiales. Es decir, la persona puede utilizar el bien, puede usar el bien, puede, si no quiere utilizar el bien, puede arrendarlo. Es un derecho que tiene el propietario, lo mismo, es un poder material. Pero también tiene 2 poderes que van a ser el jus abutendi y el jus vindicandi, es decir,
son poderes jurídicos, el derecho de vender el bien, el derecho de recuperar el bien contra un tercero que atente sobre la propiedad. Acuérdense que es un derecho erga omnes. Entonces, estos son los cuatro poderes. ¿Cuál es la importancia de esto? Y quizás quiero hacer la acotación por el tiempo de una forma muy resumida, que cuando nosotros entramos en materia a hablar de derechos reales de mero goce, es decir, los derechos reales de goce principales de la propiedad, vamos a encontrarnos con que es el propietario quien hace uso del bien, es el propietario que disfruta el bien. El mismo vende y de igual forma puede recuperar la propiedad por cualquier problema que esté tentando la misma. ¿Sí? Sin embargo, los derechos reales de mero goce, y aquí es muy importante hacer hincapié porque estos derechos, su particularidad es que no los goza el propietario, sino son derechos reales que recaen sobre bienes ajenos. Es decir, si yo le rento el bien a un tercero, ese tercero pues va a tener un derecho real. Por ejemplo, si tiene un contrato de arrendamiento, va a tener el uso y veamos así, el disfrute del bien. Entonces, va a tener el use utendi, y si, por ejemplo, en el contrato de arrendamientos también se ha dejado la posibilidad de subarrendar, también va a tener en cierta forma un use friendly, ¿sí? Pero no va a tener el use abutendi ni el use vindicandi, es decir, no va a tener los poderes jurídicos, únicamente va a tener el usufructo de la propiedad, ¿sí? Temporalmente. ¿Cuál es el detalle del contrato de arrendamiento? Si lo vemos desde este punto de vista, acá no es el propietario que va a disfrutar del bien, no es el propietario que va a usar el bien, va a ser un tercero, pero ese tercero tiene un derecho, tiene un poder sobre la propiedad, otorgado por el propietario, sí, pero al final es un poder. Entonces, en ese sentido, son poderes, facultades, poderes o derechos que recaen sobre bienes ajenos. Es decir, el bien no es del arrendatario, pero tiene un poder sobre el mismo, tiene ciertos poderes sobre el mismo. Y entonces en ese sentido vamos a encontrarnos con el propietario puede ingresar de forma voluntaria a la propiedad existiendo un contrato de arrendamiento. No, existen ciertas provisiones, inclusive legales, que deben respetarse. Llega a mi oficina profesional un propietario, quiere que se faccione un contrato de arrendamiento, llega con el inquilino, el nuevo inquilino, pero dentro de una de las cláusulas quiere que se le dé un derecho de llave también a él. Es decir, quiere que se le permita ingresar en cualquier momento al propietario cuando deba, cuando quiera él revisar la propiedad, cuando quiera, pues sencillamente darse una vuelta por la casa e invadir el espacio del inquilino. No lo podría hacer. O sea, existen ciertas situaciones que nosotros como notarios debemos de cuidar. ¿Por qué? Y en ese sentido es muy importante cuando nosotros analicemos la teoría de los derechos reales, porque esto va, sobre todo en los contratos traslativos de dominio, va muy encaminado a ciertas prohibiciones en eventos que si bien es cierto, el propietario o una de las partes va a querer que se dispongan por carácter legal, pues está limitada a esa situación. Y aunque el notario lo hiciera, pues recuérdense que al final pues el contrato es una declaración de voluntad de las partes y nosotros pues como notarios pues debemos asesorar bien, los debemos asesorar bien a ellos, pues aunque se disponga de cierta cláusula, con algunos pues parámetros que alguna de las partes quiere que se dispongan en el mismo, pues estos, lejos de tener o de poder surtir los efectos que espera el cliente dentro del contrato, pues no va a surtir los mismos e inclusive puede condicionar al contrato a que éste sea atacado por una anulidad sobre esa cláusula específicamente. Entonces, hacer declarar nulidad sobre esa cláusula puede ser que inclusive en algunos casos, si hace falta un elemento formal muy importante, el instrumento público como tal no tenga validez o simplemente no surta los efectos esperados. Entonces, por eso es importante. Entonces, derechos reales de mero goce, derechos que recaen sobre bienes ajenos. Y nos encontramos con los derechos reales de garantía o ejercicio. Entonces, veamos aquí, estos derechos no desprenden al propietario de sus derechos como tal, es decir, no le quitan el poder de usarlo, de disfrutarlo, de venderlo incluso, o de recuperarlo. Eh, Sin embargo, estos generan ciertos poderes o ciertas facultades de forma independiente, pero eso no quiere decir que no vayan a tener ningún tipo de estimación sobre la propiedad como tal, sobre el bien como tal. Por lo tanto, vamos a encontrar pues
un derecho donde va a tener un carácter de preferencia, es decir, al pesar sobre el bien, al tener un tipo de carga sobre el mismo, lo que hace es que le otorga un carácter preferente, un carácter de persecución, inclusive un carácter distraendo, en el sentido de que el propietario puede vender el bien, pero al pesar ese gravamen, el derecho real de garantía de ejercicio lo que va a hacer es que va a perseguir el bien en cualquier mano que se encuentre, ¿sí? Y aquí vamos a encontrarnos con la hipoteca, con una garantía mobiliaria que pues, antes lo manejábamos como prenda, y pues vamos a encontrar que estos caracteres diferentes pues también tienen ciertas situaciones. Y alguien me refutara, por ejemplo, cuando nosotros vemos en nuestra ley, también vamos a encontrar con la ley, nos vamos a encontrar con la ley de bancos y grupos financieros. Me dice, mire, pero licenciado, un contrato, por ejemplo, un mutuo con garantía hipotecaria, pero que donde yo le haya prestado a un banco, el propietario no puede vender, no le van a aceptar esa venta, tiene que tener la autorización del banco. Y aquí nos vamos a encontrar con ciertas garantías que han sido reservadas por algunas entidades, como por ejemplo los bancos. Acá en cuestión de los bancos, pues se ha reservado una garantía donde el ius abutendi básicamente ha sido como que limitado, ha sido limitado. Entonces, son las únicas excepciones que podemos encontrar donde a través de un derecho real de garantía se ha podido limitar el ius abutendi, es decir, el poder de enajenar. Pero obviamente situaciones que debe contemplar también el notario y que debe tomar en cuenta al momento de realizar un tipo de estos contratos. Perfecto. Vamos a salirnos de acá y pues vamos a entrar ya directamente a los que son los contratos traslativos de dominio. Van a ver que ahorita se nos va a facilitar más entender el porqué de los contratos traslativos de dominio, el porqué del contenido se debe hacer de esa forma, y cuando ya podamos leer nuestra ley, pues se nos va a facilitar más en el sentido de que vamos a encontrar no solo la razón de la formalización, de lo que las partes nos van a solicitar, vamos a poder asesorar de mejor forma a nuestros clientes, y en ese sentido, pues también vamos a poder tener un mejor criterio para poder faccionar un instrumento público de este tipo. Entonces, primero vamos a entender, ¿qué es un contrato traslativo de dominio? Ya sabemos que al trasladar el dominio, pues estamos trasladando los poderes que tiene la propiedad. Y ojo, una propiedad, por ejemplo, que yo quiera trasladarla por medio de un contrato de compra-venta, lo puedo hacer si tiene o sobre la propiedad existe un contrato de arrendamiento o tiene hipoteca, sí. Tales situaciones deben de verse y dejarse expuestas también de manera expresa dentro del contrato para que la otra parte que está comprando pues esté enterada sobre los mismos, ¿sí? Al final el saneamiento pues va a operar en eso. No quiere decir que al tener una hipoteca o tener un contrato de arrendamiento, pues no se pueda vender, sino que tal como vimos, a excepción de los bancos, que pues también se puede hacer, pero siempre debe contarse con la autorización de la entidad bancaria, pues debe de tomarse en cuenta esos aspectos, pues para que tanto vendedor y comprador pues estén enterados del mismo y la aceptación pues no esté viciada. Entonces vamos a entender que son contratos donde se transmite el bien y la transmisión de la titularidad de los derechos que sobre el mismo se tienen. Es decir, el vendedor transfiere el bien y al momento de transferir el bien también va a transferir la titularidad de los derechos. Ya vimos que va a transferir el uso, va a transferir el goce y disfrute, va a transferir lo que es la enajenación y va a transferir también el poder de reivindicación como derecho, como poder erga omnes, ¿sí? Entonces, ¿qué contratos traslativos de dominio? Pues vamos a ver en la actualidad. La compraventa, la permuta, la donación, el mutuo, la compraventa como uno de los contratos generales. Vamos a encontrar diferentes tipos de compraventa. Vamos a encontrar una compraventa también con pacto de reserva de dominio. Y cuando hablamos de una compraventa con pacto de reserva de dominio, eh, en el caso de la compraventa, esta va a quedar del todo perfecta cuando se haya realizado el último pago para que se pueda transferir el dominio como tal. Entonces, es lo que conocemos nosotros como una compraventa a plazo, ¿verdad? También vamos a encontrar una cesión de derechos que en algunos casos es confundida con la compraventa
vamos a saber que la compraventa se transfiere el bien. En cambio, en una cesión de derechos, tal como el término específico, pues de forma acertada dentro del contrato lo permite, pues en lo que se transfiere es una cesión de un derecho o cesión de derechos, ¿sí? Entonces no podemos confundir, mientras que en uno transferimos el bien y con el bien pues ya sabemos que va impregnado la titularidad de todos los derechos que recaen sobre el mismo. En una sesión de derechos específicamente van a ser de derecho o de derechos, pues van a ser los que nosotros estamos transfiriendo dentro del contrato respectivo. ¿Qué es un contrato de compra-venta? Entonces, vamos a encontrar que el contrato de compra-venta es aquel en que una de las partes llamada vendedor se obliga a transferir la propiedad o cosa, o de un derecho a otra llamada comprador, quien a su vez se obliga a pagar por ello un precio cierto y en dinero. Ok, esta es una definición bastante general. Vamos a encontrarnos con los sujetos que van a intervenir dentro de un contrato de compraventa. Vendedor y comprador. Quienes estuvieron conmigo el año pasado, pues sabrán que los elementos formales en un contrato nos van a servir para que dentro del cuerpo del instrumento público, es decir, dentro de las cláusulas, no tengamos necesidad nosotros como notarios de volver a nombrar a una de las partes como tal. Es decir, si ya en el encabezado indicamos que Jorge Luis Pereira Soto y, por ejemplo, Henry Arriaga, ¿sí? Son los otorgantes, los comparecientes, pues uno vendedor, el otro comprador, pues no vamos a tener necesidad de volver a indicar el nombre dentro de las cláusulas, sino únicamente vamos a indicar el vendedor, el comprador, y para eso nos van a servir los elementos personales, ¿sí? La clasificación de los contratos de compra-venta. Pues vamos a encontrar que este tipo de contratos, pues ubicado dentro de la clasificación, es un contrato principal, pues porque no va a requerir de otro contrato para la existencia del mismo. Consensual, porque no va a requerir formalidad alguna, y es un contrato bilateral, porque va a establecer obligaciones recíprocas, es decir, tanto para el vendedor como para el comprador. Es un contrato oneroso, porque establece una contraprestación, diferente al contrato de donación. El contrato de donación por naturaleza es un contrato gratuito. Aquí nos vamos a encontrar con cierta discusión cuando vemos nosotros una donación remuneratoria. Yo, donación remuneratoria porque dicen, en cierta forma, dentro de ese tipo de contratos hay una onerosidad, pero ojo, como tal, el contrato de donación es un contrato eminentemente gratuito. Si bien es cierto, existe una donación permitida por la ley, que es una donación remuneratoria, nos vamos a encontrar con que este tipo de donaciones, pues al final lo que pretenden es que existan elementos o una cierta obligación, pero no bajo un criterio totalmente de onerosidad, como se tiene en el contrato de compra-venta, ¿sí? Es un contrato formal porque, pues, es escrito por ser en escritura pública, es un contrato conmutativo porque las partes desde que celebran el contrato conocen las ventajas y desventajas económicas que inciden en su patrimonio y a su vez es un contrato aleatorio. Pues solo cuando las partes, por ejemplo, van a introducir la modalidad de que el comprador tome para sí el riesgo de los frutos que lleguen o no a existir el bien. Y aquí nos vamos a referir a algo muy importante, a los contratos de compraventa sobre ciertos eventos futuros. Por ejemplo, en la actualidad podemos encontrarnos con contratos donde se pacta la compraventa de ciertos frutos, por ejemplo, en las cosechas, que la cosecha al momento de estar lista, pues el comprador va a hacer suyos los frutos y por lo tanto se van a establecer ciertos requisitos sobre esa cosecha o sobre esos elementos que aún no existen. Pero ojo, aleatorio en ese sentido. ¿Qué es lo que permite esto? Que si la cosecha, por ser un evento futuro, al final no se llega a dar, hay problemas y todo, pues el contrato como tal va a tener inconvenientes para que surta los efectos esperados. Y por lo mismo, pues el notario al realizar este tipo de eventos contractuales sobre esa previsibilidad futura, también debe tener de prever para las partes los mismos riesgos, contemplar lo que la normativa está estableciendo para este tipo de contratos aleatorios. ¿Por qué? Porque todavía no estamos hablando sobre un bien que esté presente, sino estamos hablando de un acontecimiento futuro que puede ser
que tenga inconvenientes y por lo tanto esos productos inciertos de un hecho, pues no se vayan a poder estimar en dinero, ¿sí? Especies de contratos de compraventa. Compraventa de bien inmueble urbano con garantía hipotecaria, pues uno, compraventa de bien inmueble urbano con pacto de reserva mínimo, que hablamos, compraventa de fracción de inmueble urbano, compraventa de derechos posesorios. También nos vamos a encontrar con una compra-venta de arma de fuego, por ejemplo. Requisitos de existencia de los contratos de compra-venta. Y aquí nos vamos a encontrar con 3 requisitos importantes que el notario sí o sí debe de tomar. Consentimiento. Vamos a encontrar que nuestra norma, pues, como uno de los requisitos importantes para la validez del mismo es consentimiento que no adolezca de vicio, ¿sí? Si el contrato, pues, tiene un consentimiento que está viciado cuando se coacciona a una persona, cuando se está disponiendo de la voluntad de una de las partes, y lo queremos ver así, es decir, que la parte de forma libre no manifieste su voluntad, esté presionada por algún elemento, pues el consentimiento ya va a estar viciado. Consentimiento que no adolezca de vicio. Objeto lícito, ya sabemos que pues se pueden vender todas las cosas que están dentro del comercio, pero ojo con esto. Si el objeto, por ejemplo, ya sabemos nosotros que se puede vender esto, pero si hay alguna situación, por ejemplo, como un contrato de compraventa de marihuana, compraventa de algún tipo de drogas, pues ya sabemos que legalmente pues esto no es permitido, entonces tiene que ser un objeto lícito, permitido por la ley. Preferencia en el pago, como por ejemplo en el contrato de compraventa, ¿sí? Entonces, esos aspectos generales, este documento yo se los voy a dejar. Acá ya tengo algunos ejemplos sobre los mismos y nos vamos a ir al contrato de permuta. El contrato de permuta, pues, mediante las partes se van a obligar recíprocamente a intercambiar el dominio de una cosa por otra. ¿Qué es importante acá? Eh, Ambos bienes son precio del otro y son objeto del contrato de compraventa o de permuta, perdón, en este caso. Y entonces, pues, por lo mismo, las dos partes se van a llamar permutantes. ¿Cuáles son las situaciones en que podemos entrar a discusión acá? Como por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Puedo vender un bien con un valor menor a otro bien que tiene otro valor, un valor mayor? Sí se puede. ¿Qué es lo que se hace? Normalmente se entrega el bien con valor menor y lo restante para llegar al valor, porque al final recuérdense que ambos bienes deben de ser del mismo valor. Pero si hay un bien con menor valor, pues sencillamente se da el bien, se otorga el bien y se puede pactar que lo faltante, pues para llegar al valor del otro bien, pues se pueda dar en dinero. Y en ese sentido, pues igualamos el valor de los mismos y ya podemos entender que estos ambos bienes se pueden permutar. Es decir, este propietario ya no va a ser el propietario de este bien como tal, sino va a ser el propietario del otro bien y de igual forma el otro. Entonces, lo que vamos a hacer es permutar los derechos, ya que nos vamos a encontrar con una especie de trueque en la antigüedad, ¿sí? Solo que lo que estamos al final cambiando es al propietario. La titularidad del derecho permanece para los dos sobre los bienes, pero al momento de permutarse lo que se cambia es el propietario sobre cada uno de los bienes. La clasificación del contrato de permuta. Principal, no requiere para su preexistencia de otro contrato consensual, porque no requiere formalidad alguna, es un contrato bilateral, de igual forma va a establecer obligaciones recíprocas. Instantáneo, pues es puro y simple, es un contrato de tracto sucesivo. Las partes en este tipo de contratos pueden convenir en diferir el cumplimiento de las obligaciones contraídas. También es un contrato formal, porque es escrito, requiere que estén en escritura pública para su validez. Es un contrato conmutativo, porque las partes desde que celebran el contrato también conocen de las ventajas y las desventajas económicas que inciden pues, en su patrimonio, y es un contrato aleatorio. De igual forma, las partes pueden introducir la comodidad de que el comprador tome para sí el riesgo de que los frutos que lleguen o no a existir del bien, de que los frutos inciertos de un hecho no puedan estimarse en dinero. Es decir, lo que hablábamos de los contratos de compraventa sobre ciertos bienes futuros. Requisitos de existencia de los contratos de permuta. ¿Sí? Consentimiento, de igual forma el objeto, la preferencia en el pago. ¿Sí? Vamos a trasladarnos al contrato de donación. El contrato de permuta quizás no nos marcamos ahí,
porque recuérdense que contiene los mismos elementos, similar a un contrato de compra-venta. Al final lo que se va a hacer es un bien va a ser el precio del otro y de igual forma ambos bienes pues se van a permutar y deben de tener el mismo valor igual para poder hacerlo. En el caso del contrato de donación, la donación es un contrato por el cual una persona transfiere a otra una parte o la totalidad de sus bienes. ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá? Contrato de compraventa, contrato de permuta, contrato de donación, como ustedes pueden ver, no estamos transfiriendo solo ciertos elementos de la titularidad de los derechos que tiene la propiedad como tal, sino lo que estamos haciendo es trasladando el uso, trasladando el goce, el disfrute, trasladando también la enajenación, también estamos trasladando la reivindicación. Quien compra un bien tiene esos derechos, siendo el nuevo propietario. Quien recibe un bien permutado también tiene esos mismos derechos. De igual forma en la donación. Quien tiene un bien donado, al ser nuevo propietario, cuenta y va a ser el titular de los derechos de uso, de goce, disfrute, de la enajenación y de la reivindicación si fuera el caso. ¿Sí? Entonces, acá no se nos está quitando como nuevos propietarios ningún derecho. Esa es la particularidad de los contratos traslativos de dominio. O sea, al trasladar el dominio sobre el bien, lo que está trasladando es la titularidad de los derechos que pesan sobre la propiedad. Entonces, mediante el contrato de donación, este va a ser un contrato por el cual una persona transfiere a otra parte, o puede transferir varios bienes. Los que intervienen en el contrato de donación son las partes, ¿sí? El donante y el donatario. Y dentro de esto vamos a encontrar un elemento importante, el contrato de donación, lo que ya habíamos hablado. Y aquí vamos a encontrar eh, la gratuidad del contrato. El contrato es un contrato gratuito como elemento muy importante de la donación y por lo tanto la onerosidad no es que no la vayamos a contemplar acá, porque ya indicamos que pues existe una donación remuneratoria que ha sido discutida en varios casos sobre la gratuidad del contrato, pero que no afecta a la naturaleza del mismo contrato de donación al este ser gratuito. Su clasificación. Este tipo de contratos también es principal, no requiere la existencia de otro, no requiere que exista otro para poder existir como tal, para poder producir los efectos esperados. Unilateral, la donación la puede en cierta forma, pues, eh, realizar solo el donante, es decir, llegar con un notario, se fracciona el instrumento y pues el contrato como tal surte efectos. La aceptación como tal debe ser expresa y puede realizarse de igual forma con posterioridad y pues eso no quiere decir que vaya a afectar los requisitos para que el contrato tenga validez como tal. Entonces, unilateral, como habíamos indicado, cuanto que existen obligaciones a cargo del donante consistentes en la transmisión gratuita de una parte de sus bienes presentes, es un contrato gratuito. Yo, esta unilateralidad que estoy en no quiere decir que no existan ciertas obligaciones formales para que esa donación pueda tener existencia en el mundo contractual, ¿sí? Por parte del donatario también existen ciertos eventos que son obligatorios para que el donatario pues pueda tener la titularidad de sus derechos como tal. Es un gran contrato gratuito en cuanto que el donatario no se obliga a ninguna contraprestación económica. Ojo, eso es en la gratuidad. Es un contrato formal porque debe constar en escritura pública para su validez. Especies de contratos de donación. Donación particular, donación universal o donación mortis causa, donación entre vivos, donación entre consortes, donaciones antenupciales, donación pura y simple. Al tratar la donación como pura y simple, vamos a encontrarnos de que toda donación es pura y simple, es decir, lo que se pretende es trasladar el dominio de un bien sin ningún tipo de onerosidad al respecto de obligación como tal. Donación condicional, donación onerosa, donación remuneratoria. Requisitos de existencia de los contratos de donación. De igual forma vamos a encontrar con los elementos. Primero, el consentimiento. El objeto, consentimiento que no es esclavicio, el objeto
y las características del objeto como tal, es decir, que sea un objeto lícito. ¿Qué es el contrato de? Bueno, aquí vamos a encontrarnos con el mundo también. Quizás acá esto nos llevaría un poco de más tiempo porque sí hay situaciones muy particulares acá, inclusive cuando nosotros entramos a estudiar lo que son, lo que es la ley de bancos y grupos financieros, y entonces por lo tanto, pues esto lo voy a dejar para una próxima charla. Solo voy a marcar estos que son los más importantes y dentro de estos, pues recordarles, no sé cómo vamos Javier ahí con el tiempo para que me pueda indicar. Ya estamos casi sobre el tiempo, Milik. Ya estamos casi sobre el tiempo, perfecto. Entonces, vamos a recordar acá que, por ejemplo, a mí me gusta examinar en muchas ocasiones el análisis de los contratos. Entonces, los aspectos formales son importantes, los encontramos en la ley, y pues nosotros como notarios debemos de saber que podemos tener inclusive algún tipo de suspensión del instrumento público para poder operarlo en el registro respectivo. Sin embargo, hay ciertas cosas, recuérdense que el notario pues tiene eh, ciertos elementos a los cuales pues debe ceñir su actuación como tal, su función notarial, porque no solo es parte del que hace el notario, sino también pueden afectar la mayoría de documentos notariales pasados por el mismo, como por ejemplo la función receptiva, la función asesora, ¿sí? La función preventiva, y bajo la función preventiva, al momento de faccionar el contenido del mismo, debe, con la asesoría previa, claro, a sus clientes, debe hacerlo cuidando que estos elementos, estos aspectos que ya les he mencionado, pues no vayan a afectar el instrumento público, quizás no en el momento, quizás puedan producir ciertos efectos, pero a futuro pueda, este instrumento como tal pueda ser atacado por algún tipo de nulidad. Inclusive, veámoslo así, si se ataca una nulidad con una de las cláusulas, tal como les había indicado, por no cuidar uno de esos aspectos que están en la ley, es decir, cada derecho como tal, recuerden que estamos trasladando derechos reales, ¿sí? Y la propiedad, al tener sus facultades, sus poderes como tal, si nosotros nos cuidamos los aspectos, es decir, la propiedad que está enmarcada dentro de nuestra legislación, tiene ciertos elementos importantes. Si nosotros nos excedemos en la voluntad de los clientes en ciertos aspectos que legalmente no van a tener ningún tipo de relación o no producen los efectos esperados, o al atacarse el instrumento público en nulidad por estos aspectos, podemos dejar inclusive o que a futuro este contrato pueda tener el problema de que no vaya a tener ninguna razón de ser, es decir, que no vaya a producir ningún efecto. ¿Por qué? Porque al atacar una cláusula, pese a que, aunque no sea de nulidad absoluta, en este caso, si atacamos la cláusula, el contrato puede quedar ineficaz, que son ciertos aspectos que son objeto de análisis y de discusión. A mí siempre me gusta pues examinar en base a análisis de los contratos precisamente por eso, porque si bien es cierto, los elementos formales son importantes, tanto elementos formales como los elementos fundamentales del contenido del instrumento, pues van estrechamente concatenados. Entonces la función del notario pues no va a consistir solo en recibir la información del cliente, en asesorarles, en prevenir esos elementos, en legitimar la voluntad de las partes, en autorizar, autenticar esa voluntad de las partes, en modelar instrumento público, sino frente a todos esos aspectos, darle vida a un instrumento que no solo debe de verse a futuro, mientras existan menos posibilidades de que este instrumento sea atacado, pues también que las partes pues estén contentas con, al final con la asesoría y con la forma en que pues ha quedado el mismo, y pues deviene también importante connotar que también la existencia que va a tener dentro del ámbito jurídico este instrumento como tal. Ahí estaríamos entonces, les agradezco la invitación.